Bienvenidos entonces. Cerramos con broche de oro con los amigos del Perú, quienes nos van a hablar sobre fracturas del calcáneo y sus abordajes. Bienvenidos amigos, ya los extrañábamos mucho. Y adelante, la sala es de ustedes. Ok, gracias. Muy amable. Gracias, Santi. En verdad, estamos muy felices y gustosos de participar de este webinar. Ha sido difícil el poder, el camino para formar parte de todo este grupo y seguir unidos hacia la mejora de lo que es la cirugía de pito, ovillo y pierna en Latinoamérica. Entonces, el día de hoy, nosotros como país invitado les traemos un tema importante, es acerca de abordajes en fracturas de calcáneo. Y bueno, ¿y cuál elegir? Tenemos a dos súper médicos, yo puedo decir, unos cirujanos con una experiencia amplia acá en Perú. Tenemos a Pedro Vélez, es un cirujano ortopedista de Pito Vivo. Él trabaja en el hospital, en uno de los hospitales grandes del Seguro Social, que es el Hospital Alberto Sabogal, y además desarrolla su práctica privada en la clínica Estela Maris. Y tenemos a Alexis González, que él no, bueno, Pedro nos va a traer el tema de fracturas de calcáneo con el abordaje convencional, un poco de la experiencia que él tiene y qué datos y detalles más podemos conocer de este abordaje. Y tenemos adicionalmente a Alexis, que él trabaja el doctor Alexis González, que trabaja en la clínica Delgado, y él, bueno, nos va a traer el tema acerca de abordaje de seno del tarso. Entonces, estamos muy felices de tenerlos con ellos. En este caso yo voy a moderar, yo soy Luis Yamoca y le damos el pase a Pedro. Pedro, se queda contigo la sala y con tu exposición. Gracias, Luis, gracias, muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces. Como mencionó Luis, soy el doctor Pedro Vélez, trabajo en el Hospital Sabogal, en la unidad de Pito Viño, y me toca hablar sobre el abordaje convencional o abordaje lateral ampliado para el tratamiento de las fracturas del seno del tarso, perdón, de las fracturas de calcáneo. En la ortopedia y traumatología ha avanzado mucho el manejo de las fracturas o de las patologías por mínimas incisiones, por abordajes pequeños. Entonces, en el caso de la fractura de calcáneo, pues esto también ha ido avanzando. Pero creemos que es importante conocer el panorama antes de poder meternos un poco en los mínimos abordajes. Y de tal forma vamos a tener, creo yo, mejores resultados en el manejo de esas fracturas. Estos resultados, como ven aquí, no son de los más agradables. Yo creo que a alguno le habrá pasado, pero no todos los abordajes de la región lateral del calcáneo con un abordaje lateral amplio quedan así, ¿no? Es perfectamente manejable con un abordaje lateral amplio. Ahora, si con un abordaje pequeño del seno del tarso puede mejorar, es bienvenido, de hecho. Los resultados de este tipo pues alejan a los cirujanos, sobre todo a los que están haciendo primeras cirugías en calcáneo, a seguir el tratamiento de estas fracturas. Suele ocurrir principalmente en colegas jóvenes, ¿no? Que están empezando a operar todo tipo de patologías y les toca un calcáneo, pues si tienen estas complicaciones y de repente posterior a esto empiezan a referirlas, ¿no? Porque son resultados bastante desagradables. De hecho, debemos conocer y tener muy claro cómo es la forma del calcáneo para poder hacer un tratamiento, ¿no? Conocer sus carillas articulares, conocer sus tuberosidades. Esta imagen mental debemos tenerla muy clara para poder realizar un tratamiento adecuado. Las imágenes en rayos X, básicamente la lateral y la axial de calcáneo, son muy importantes. Esto nos permite controlar con el arco en C y ver si el resultado está siendo favorable. Recordar que la irrigación del calcáneo viene siendo dada principalmente por la arteria tibial posterior, hasta en un 90%, y conocer el concepto de los angiosomas, ¿no? Los angiosomas, definidos por Taylor como una unidad anatómica tridimensional que es alimentada por una sola fuente arterial.
Entonces, si nosotros entendemos los angiosomas y sus márgenes, vamos a poder diseñar incisiones y exponer los tejidos adecuadamente para que el flujo se preserve y la herida cure adecuadamente. Este es un concepto muy importante para tener un resultado favorable en el caso del tratamiento con una fractura, de una fractura de calcáneo con un abordaje lateral amplio. En este mismo estudio se hicieron tinciones de las fuentes arteriales, en este caso, por ejemplo, en el lado izquierdo de la arteria tibial posterior, con sus tres angiosomas, ¿no? El angiosoma medial, el lateral y el calcáneo. A la derecha vemos pues el angiosoma de la arteria tibial anterior, y lo que nos interesa en este caso, en esta presentación, es los angiosomas laterales, ¿no? Que es el angiosoma que proviene de la arteria peroneal, y en la parte plantar, en el calcáneo, esta zona, este angiosoma pertenece a la arteria tibial posterior, su rama calcánea. Entonces, es en este punto en el que vamos a trabajar nosotros. Conocer qué son los shock vessels o los vasos choque. Estos vasos comunican o conectan dos angiosomas o dos territorios anatómicos. Habitualmente están cerrados, no circula por allí algo, pero cuando un origen vascular es bloqueado, estos vasos empiezan a abrirse y se perfunde la zona isquémica. Esto puede demorar algunos días a veces, pero es favorable para el manejo de los colgajos que estamos realizando cuando tratamos este tipo de fracturas. El otro concepto importante es el delay fenómeno. Cuando nosotros levantamos un flap, como es el caso del abordaje lateral amplio, se sabe que el flujo al flap se incrementa, y eso es favorable para el manejo de esos tejidos. La clasificación que ya conocemos, la clasificación radiográfica de Seslopresi, la clasificación AO, y básicamente recordar en la clasificación AO que la clasificación C1, C2, C3 se corresponden a la clasificación de Sanders 2, 3 y 4 respectivamente. Ahora, ¿en qué momento operar? Eso debemos tenerlo muy, muy claro, ¿no? ¿En qué momento debemos operar? Entonces, yo creo que un tobillo así no es el mejor momento para tocarlo. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Debemos esperar un tiempo. Esto puede demorar días, incluso algunas semanas. Y lo ideal es encontrar un tipo de piel así, un calcáneo de estas características, ¿no? Esto nos va a ayudar o a garantizar un mejor resultado. Ahora, en estos casos, pues no nos debemos dar el lujo de esperar que baje una inflamación, porque sabemos que esas fracturas pueden exponerse. Respecto ya al manejo, la posición del paciente, lo colocamos en el cúbito lateral, y la ubicación del arco en sí es muy importante para poder tener un manejo dinámico del arco en sí y de los implantes que vayamos poniendo. Entonces, ¿cómo se manejan las fracturas de calcáneo en general? ¿No? Se manejan de forma abierta o percutánea. De la forma abierta tenemos dos abordajes principales. El abordaje lateral amplio, que es el que ven aquí, en línea punteada, y el abordaje del seno del tarso. En esta imagen podemos ver las relaciones que hay de estos abordajes con los nervios, el nervio sural y el nervio peroneo superficial, ¿no? Que hay que tener en cuenta para no dañarlos. Entonces, los objetivos del tratamiento de las fracturas de calcáneo son principalmente reducir las carillas articulares, ganar altura, lograr el ángulo de Beller adecuado, reducción del ensanchamiento de la fractura, evitar los pinzamientos laterales, recordar siempre la forma cómo se ve el calcáneo en axial, evitar el varo valgo, evitar protrusiones plantares, lograr una adecuada estabilización, considerar el uso de injertos, y lo que creo yo muy importante es el manejo adecuado de las partes blandas. Para estos objetivos nos ayudamos de pinzas reductoras, clamps, el uso de los shunts como joystick, como ya conocemos, el uso de palancas para lograr reducir, y se pueden usar temporalmente clavos Kirchner, ¿no? Pero obviamente sin exagerar como se ve en la imagen. Por ejemplo, este es el caso de una paciente de 27 años, mujer, que refiere caída de escalón, cosa que no es habitual en una fractura de calcáneo, y presenta una fractura de calcáneo con exposición medial y sangrado. Indica que es atendida, fue en el extranjero, le realizan limpieza quirúrgica y acude a nuestra consulta 7 días después del accidente, como ven en la imagen. Estas son las radiografías y podemos ver pues, que es una fractura con hundimiento articular
pero la fractura tiene una extensión a la tuberosidad posterior. Esto nos hace pensar que el uso de los shunts como joystick puede estar limitado, y también el abordaje del seno del tarso podría no alcanzar estos fragmentos si estuviesen más desplazados. Entonces, esto hay que considerarlo. La tomografía de rutina, y en este caso especialmente se hizo una angiotomografía para poder determinar si es que hay un daño de la arteria tibial posterior, que en este caso no hubo. Entonces, es una fractura Sander tipo 3, y lo que hicimos fue un abordaje lateral amplio, colocación de una placa bloqueada, y podemos ver que de rutina nosotros usamos tornillos de compresión sin cabeza para unir los fragmentos articulares, y después encima de ello colocamos una placa, y cuando podemos, y esa es una ventaja del abordaje lateral amplio, es la colocación de un ancla para reinsertar el ligamento peroneo calcáneo, ¿no? Cuando se puede hacer. Este es otro caso, un paciente varón de 72 años que sufre una caída de altura con fractura vertebral, siendo hospitalizado por esto en el servicio de neurocirugía. Y además también sufre fractura de calcáneo bilateral. El paciente llega a nuestro servicio 3 semanas después y es operado. Estas son las imágenes que tenemos. Es una luxofractura de calcáneo, y ese es el estado de las partes blandas. Entonces, lo que hicimos en este caso, bueno, acá tenemos las tomografías, se puede ver la cominución, sobre todo de la tuberosidad anterior, y la luxación del calcáneo. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue un abordaje lateral amplio, nuevamente, porque es lo que hacemos regularmente en ese tipo de lesiones, Sanders tipo 4, y se realizó una artrodesis subtalar primaria. Entonces, estas son las radiografías postoperatorias inmediatas. ¿Qué se sabe de la artrodesis subtalar primaria? Bueno, se debe considerar mucho en las fracturas Sanders tipo 4, porque se ha visto que hay pobres resultados a pesar de la experiencia del cirujano, y que las tasas de artrosis son muy altas. Con este tratamiento podríamos evitarnos un tiempo quirúrgico, y se ha visto que tiene buenos resultados, ¿no? De hecho, las fracturas tratadas que tienen un resultado de un ángulo de Wheeler menor a 0, multiplican por 10 sus posibilidades de hacer una artrodesis. Lo mismo la Sander 4, multiplican por 5 sus posibilidades respecto a la Sander 2, y el no operar tiene 6 veces más riesgo de hacer una artrodesis subtalar que respecto de las operadas. Entonces, ¿cómo minimizamos las lesiones de la piel? Que ese es el principal punto débil de los abordajes en laterales amplios. Primero, recordar lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Recordar los angiosomas, ¿no? Recordar los territorios y por dónde debemos movernos. Esto va a reducir mucho la complicación de las partes blandas. Lo otro es el flap, el levantamiento del colgajo. Se debe hacer con una sola incisión, la menor manipulación posible del colgajo. Nosotros evitamos que otras personas usen retractores, Homans, para poder levantar el colgajo. Solo el cirujano levanta el colgajo hasta la colocación de los Kirchner como separadores. Y algo que hay que tener muy en cuenta es el cierre de la herida. Es importante evitar puntos que estrangulen los bordes, ¿no? Nos gustan más los puntos simples que los puntos, los semipacks. Solo cuando hay mucha inversión de los bordes utilizamos combinación de ellos. El uso de pinza no lo indicamos de ninguna manera en cirugía de piel, no nos ayuda mucho con las partes blandas, no lo usamos para nada. Y estamos empezando a usar el ácido tranexámico, como en otras áreas de la traumatología, en los otros segmentos, y hemos visto que sí, efectivamente, pues es una apreciación muy personal. Se ha visto que baja realmente la mancha de sangrado que teníamos habitualmente con nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, no es un estudio científico. También usábamos antes mucho los drenes, ya no lo usamos. Y algo que también debemos tener muy en cuenta es la curación de la herida postoperatoria. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado en que la curación la hagamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando operamos un calcáneo generalmente sangra y las gasas se secan. Nosotros habitualmente curamos al día 14, entre 10 y 14, día postoperatorio. Las gasas las encontramos secas. Si las levantamos, es muy probable que haya tejido adherido.
puede pegarse las capas superficiales o incluso hasta el colgajo podría levantarse. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el levantamiento de las gasas. Ahora, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo en estas fracturas, ¿no? De hecho, lo feo, creo que todos estamos de acuerdo, es la herida. La herida es el motivo que nos tiene aquí, ¿no? Entonces, esto ha hecho que busquemos otras opciones, ¿no? Al abordaje lateral amplio. Y se ha estudiado mucho los factores que puedan llevar a ello, ¿no? En el abordaje lateral amplio, las complicaciones de herida, y se resumen aquí más o menos, se ve que la severidad de la fractura, el ser fumador, el mal control de diabetes, pues va en contra, ¿no? El torniquete mayor de 1 hora y media de uso, el tiempo operatorio mayor a 2 horas, el uso de injertos, sobre todo los aloinjertos, también están asociados a complicaciones, el no drenaje, el retraso o el tiempo de la cirugía, la obesidad también va en contra, y lo pongo en mayúscula aquí, creo yo que hace mucho en lograr un buen resultado, el tipo de punto de sutura, el manejo del colgajo y la curación, como mencionamos anteriormente. A partir de eso se han visto un montón de estudios comparando, ¿no? Los abordajes, el lateral amplio y el abordaje del seno del tarso. Inicialmente, pues, se veía que sí, las complicaciones de herida eran muy altas en el abordaje lateral amplio respecto del seno del tarso, pero con los estudios más recientes se ha visto como que se va haciendo más, menor la brecha, ¿no? Incluso ya se van diferenciando, como este estudio que menciona que en la Sander tipo 4, pues, las complicaciones en los dos grupos, tanto el lateral amplio como el del seno del tarso, son bastante similares. Este estudio del año 21 nos dice que sí, que el abordaje del seno del tarso demora menos el tiempo quirúrgico, el resultado radiográfico es mejor con el abordaje del seno del tarso respecto del lateral amplio, cosa que hay que tomar con pinzas, y obviamente el tema de la herida es mayor en el lateral amplio versus el abordaje del seno del tarso. Pero en este otro se hace una evaluación de los resultados promedios en reducción tanto radiográfica como tomográficamente, y se ve que efectivamente que en la Sanders 2 no hay diferencia entre los dos abordajes, más sí en la Sanders 3, en la que el lateral amplio tuvo mejor reducción, que eso es razonable porque con el abordaje lateral amplio tenemos una visión bastante amplia de la fractura. Además, mencionan en este estudio que la reducción de la fractura, la curva de aprendizaje, que es importante, la complicación de heridas temprana y los resultados a largo plazo deben ser considerados en futuros estudios, que eso es algo que carecen algunos de los análisis que se han hecho anteriormente. En este otro estudio se han comparado tratamientos con los dos abordajes con la misma placa, y se ha podido observar que tanto las complicaciones de herida y los resultados radiográficos y clínicos son similares en los dos abordajes. Pero hay algunos detalles aquí, ¿no? Que la duración de la cirugía es alta, significativamente más alta en el abordaje del seno del tarso respecto del abordaje lateral amplio. El sangrado perioperatorio es más alto en el abordaje lateral amplio, y el tiempo de fluoroscopía, o sea, los disparos, son mayores en el abordaje del seno del tarso, ¿no? Esas son algunas diferencias que hemos encontrado. Entonces, ¿qué tiene bueno y malo el abordaje lateral amplio? Bueno, que efectivamente nos da una excelente visualización, ¿no? Podemos ver muy bien el calcáneo, nos da una buena manipulación de los fragmentos, nos permite una buena fijación, nos permite hacer una reducción directa, y es útil para todas las clasificaciones de Sanders, ¿no? No hay ningún problema con ello. Incluso podemos ampliar el abordaje, ¿no? Podemos ir más allá. Cosa que en el abordaje del seno del tarso, y me ha pasado, ¿no? Que cuando he hecho el abordaje del seno del tarso y se me hace complicado, siento que no puedo ir más allá, ¿no? Entonces es un detalle importante. Lo malo, como sabemos, la necrosis de los bordes, los hematomas o las infecciones. En el abordaje del seno del tarso, pues es más recomendado, eso ya nos hablará Alexis, para Sanders tipo 2-3. Tiene la ventaja de que no espera mucho para la cirugía, y las complicaciones están asociadas a la curva de aprendizaje, ¿no? La abordaje del seno del tarso va mejor con cirujanos con experiencia. La curva de aprendizaje para quien no ha hecho abordajes laterales amplios puede ser mayor, ¿no? En el caso de los abordajes del seno del tarso. Y dejo estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes hacen abordaje del seno del tarso
además de los especialistas o la gente que se dedica a pie y tobillo. Más los abordajes laterales amplios los hacen todos los traumatólogos, ¿no? Entonces, eso también creo que influye en los estudios que se han revisado. Luego, ¿se requiere mayor curva de aprendizaje para el abordaje del seno del tarso? Yo pienso que sí. El abordaje del seno del tarso es el primer abordaje que hemos utilizado para tratar fracturas de calcáneo, digamos Sanders 3 o 4. Yo pienso que no. Luego, ¿nos animaríamos a realizar un abordaje del seno del tarso sin arco en C? Eso está un poco complicado, ¿no? Y si pusiéramos el abordaje del seno del tarso y el abordaje lateral amplio con las mismas complicaciones, es decir, las mismas tasas de complicación de herida, ¿cuál elegiríamos, no? Esto es algo que, bueno, se lo dejo a ustedes, ¿eh? Gracias. Hola. Pedro, gracias por la exposición. En verdad, ha sido bastante ilustrativa, nos ha ayudado un montón. Y bueno, para hacerles recordar a todos que pueden dejar sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas, en la zona baja. Y bueno, y tenemos ahora a Alexis, que nos trae el tema del abordaje del seno del tarso, y un poco de revisión acerca de este abordaje que definitivamente ha venido a complementar el abordaje lateral ampliado. Alexis, están contigo. Gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Dice que no puedo compartirla yo. Luis, ¿me escuchas? Sí, sí. A ver, Tengo si un nos mensaje ayuda, que no me permite compartir. no te preocupes, si nos ayuda el soporte del... Ya, Juan Pablo, por ahí Pedro debe está, que los compartir. puede ayudar. Juan Pablo. Ya Pedro dejó de compartir la pantalla. No me permite Tengo que dejarlo compartirla. yo, ¿no? Espera, No, tengo que hacerlo todavía yo, está, espera. no me permite compartir porque todavía está la Sí, pantalla. voy a dejar de compartir. Ya, Creo listo, doctor. ¿Ya? Creo que Ok. No sé si se ve la pantalla. perfecto, se ve muy bien. Bueno, buenas noches. Primero quiero agradecer la invitación de Flamecip y de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. También en especial a Santiago, su presidente, un gran amigo nuestro. El día de hoy se nos ha encargado de hablar acerca de abordajes en fracturas de calcáneo, cuál elegir. A mí me ha tocado hablar acerca del abordaje del seno del tarso. Los objetivos de la charla son conocer las alternativas de abordajes y técnicas de reducción, reconocer complicaciones potenciales y factores de mala evolución en este caso, reconocer las ventajas y desventajas del abordaje subtalar o del seno del tarso, conocer la técnica usada para tratar estas fracturas mediante este abordaje. Entonces, en realidad, como ha mencionado ya Pedro en su charla, el manejo de las fracturas de calcáneo es en todo caso difícil y requiere una considerable curva de aprendizaje, tomando en cuenta lo irregular de la forma del calcáneo, lo tridimensional de sus superficies articulares. Abarca el 75% cuando hay fracturas, el 75% vienen con compromiso articular y son de lejos las fracturas más frecuentes en el tarso. En general, como mencionaba previamente, las podemos clasificar como no articulares y articulares. La charla actual tiene como principal objetivo hablar del abordaje de mínima invasión para fracturas con compromiso articular en todo caso. Como ya sabemos y se ha mencionado, la evaluación de estas fracturas es básicamente tomográfico, lo que nos va a permitir poder determinar tanto la severidad del compromiso articular como darnos un pronóstico, ¿no? Sanders en el 93, como ya sabemos, describió su clasificación del 1 al 4, siendo las 4 las más complejas con múltiples fragmentos y las de peor pronóstico por evolución a artrosis postraumática. En todo caso, las tomografías deben ser pedidas en general en toda fractura articular, nos va a permitir un diagnóstico exacto
y planificar adecuadamente la cirugía, ¿no? En el plano axial nos va a permitir evaluar la extensión o compromiso de la calcáneo cuboidea y de la tuberosidad posterior. En el plano coronal, la tomografía nos permite evaluar la faceta posterior y evaluar acortamientos y posición de la tuberosidad en general. Y esta la vamos a usar en la práctica clínica para clasificarlas y poder planificar nuestros abordajes. El abordaje lateral extendido es el gold estándar y lo ha sido por muchos años. Como mencionaba Pedro, si bien esta nos permite una adecuada exposición de los fragmentos y una facilidad en todo caso para lograr la reducción, clásicamente la principal complicación es con las complicaciones herido-operatorias, ya sean infecciones o dehiscencia de herida. Estos son producidos, evidentemente, por la extensa disección de tejidos blandos y muchas veces el compromiso de la microvascularidad al momento de desarrollar nuestro flap. Si bien esto puede disminuirse con una adecuada técnica descrita hace mucho tiempo por la O y que todos conocemos y que clásicamente hemos utilizado en las últimas décadas, no se puede negar de que esto que estoy presentando, que son casos propios, son complicaciones que deberíamos tratar de evitar, desde la necrosis de los bordes en el ángulo del abordaje, hasta la maceración de la piel, dehiscencia e infecciones profundas. En general, históricamente el porcentaje de infecciones y dehiscencias en los abordajes laterales extendidos abarca del 28 al 33%, y estos van a estar en general influenciados por algunos factores propios del paciente, como por ejemplo la edad, ¿no? Tomando en cuenta que habrá una mayor rigidez de las paredes arteriales, un menor network vascular, con disminución de la densidad vascular, la cantidad de colchón graso o de músculos o la cantidad del grosor del músculo también influenciará en la evolución posible a complicaciones de herida, el trauma directo sobre la zona de abordaje, la manipulación del flap, etcétera, que puede llegar a provocar daño en la microvascularidad y por lo tanto complicaciones de herida. Por otro lado, los abordajes del seno del tarso han ido ganando popularidad en los últimos 15 años y han demostrado ser una verdadera opción para la mayoría de fracturas intraarticulares. Como veremos en la exposición, este tiene una serie de ventajas y también desventajas como todo, pero en general se asocian a una menor incidencia de complicaciones de herida operatoria cuando se toman en consideración algunas situaciones. También con los años y el desarrollo de este tipo de abordajes se ha venido acompañado del desarrollo también de placas específicas, muchas de ellas de titanio, de bajo perfil, anatómicas y algunas fragmentos específicas que nos permiten hacer su colocación más sencilla a través de pequeños abordajes. Sin embargo, esto no nos va a librar de complicaciones. En general, las placas bloqueadas nos van a ser útiles en casos de severa inestabilidad, osteoporosis, en imposibilidad de fijación bicorticales, y tienen una clara ventaja cuando se comparan con el uso de tornillos de manera aislada para mantener la reducción. Pero es el implante determinante en la evolución del tratamiento de estas fracturas con abordajes del seno del tarso. En general, las placas son superiores, como estamos mencionando, los tornillos, sobre todo cuando se va a evaluar el ángulo de Böhler. Las placas anatómicas son menos susceptibles de ser retiradas, por lo mismo que son anatómicas y usan materiales como titanio que permiten que tengan un menor perfil y bordes redondeados. Pero en general, la evolución a artrodesis, la pérdida de ángulos y el número de fijaciones fallidas tiene pocas diferencias entre ambos grupos. Lo que nos hace pensar que el factor determinante para esta situación es obviamente la conminución de la fractura y la calidad en la reducción que podamos conseguir. Es así como vamos a ver, a pesar del uso de material rígido, deformidades viciosas, podremos ver complicaciones de herida, luxación de peroneos como complicaciones también descritas, artrosis postraumática, consolidaciones, exostosis
a tratamientos neurovasculares también, sobre todo cuando el manejo es no quirúrgico, como en este ejemplo. Existen también algunos estudios, metaanálisis que se han presentado en los últimos años, que permiten evaluar la conveniencia de usar un abordaje o el otro. En general, el abordaje lateral permite una mejor visualización de los fragmentos, como hemos mencionado, y una fácil reducción anatómica. Se relaciona a daño vascular local y, por lo tanto, una mayor incidencia de complicaciones. Cuando se evalúan los resultados de este metaanálisis que ha sido publicado recientemente en el 2021, vamos a encontrar como conclusiones que la altura en cuanto a altura o recuperación de la altura del calcáneo no hay una diferencia estadística independientemente del material que se haya utilizado. El ancho del calcáneo tampoco hay una diferencia estadística. En cuanto a complicaciones, sí existe una incidencia menor de necrosis de márgenes, infección de herida e dehiscencia de herida cuando se utiliza el abordaje del seno del tarso. En cuanto a compromiso del nervio sural o lesión neuropática, hay una diferencia significativa con menor incidencia de lesión en los abordajes subtalares. Los tiempos de hospitalización son similares. No hay una diferencia en cuanto a la recuperación del ángulo de Guisan. Tal vez una de las ventajas de los abordajes laterales sobre el seno del tarso es de que tienen en este tipo de evaluaciones al inicio una OFAS mejor que en el seno del tarso. Pero debemos correr antes de caminar. En realidad es conocido que la curva de aprendizaje para un abordaje lateral extendido es casi 20 casos para poder dominar la técnica. Más aún si nosotros vamos a iniciar nuestra experiencia con abordajes mínimamente invasivos, debemos tener una idea general de cómo es que debemos reducir la fractura. Y esto va a pasar por ganar experiencia probablemente en abordajes más extensos que nos permitan manejar técnicas de reducción directa, que a la vez nos van a llevar a aprender maniobras de reducción indirecta que van a ser fundamentales para la reducción mediante fluoroscopía cuando nosotros utilizamos los abordajes menos invasivos, ¿no? Necesitamos aprender a evaluar la reducción anatómica de la subtalar y la calcáneo-cuboidea mediante el uso de fluoroscopía, evaluar el alineamiento del retropié, como veremos luego, a usar plantillas de reducción como la superficie talar para conseguir una reducción anatómica cuando la ventana de visualización es pequeña como en estos abordajes. Es importante manejar las incidencias de Broden, por ejemplo, para evaluar los step-off o los gaps que se pueden presentar en la articulación subtalar cuando se hace la reducción, y que a veces cuando son fracturas más conminutas son difíciles de evaluar a través de espacios pequeños. Entonces esto nos da la idea de que para poder manejar el abordaje subtalar vamos a necesitar cierto grado de paciencia y de experiencia también. Este es un estudio que a mí me gustó mucho, es un estudio experimental que muestra que a veces cuando dejamos un gap, no necesariamente esto va a ser un desastre en el resultado final de las fracturas, ¿no? Este estudio experimental muestra que no hay diferencias significativas en cuanto a los picos de presión articulares cuando el gap subtalar es menor a 3 milímetros, como en este ejemplo de un caso que tuvimos que manejar. En cuanto a la técnica o a los tips para el manejo de los abordajes subtalares o del seno del tarso, estos los hacemos nosotros en la clínica con anestesia general y bloqueos. Los pacientes van en decúbito lateral, siempre usamos torniquete, y el promedio de abordaje es de 4 a 5 centímetros. Este va a iniciarse en el extremo distal del peroné en dirección al cuarto metatarsiano. Y aquí quisiera hacer una evaluación de, no necesariamente los abordajes subtalares están asociados a menos complicaciones, y en eso estoy yo de acuerdo a lo que mencionaba Pedro. En los últimos años hemos visto estudios que demuestran
que de lo que pensamos inicialmente era un porcentaje del 4 o 5% de complicaciones, hoy día estamos viendo reportes de 12, 13, 14% de complicaciones de herida o relacionados a los abordajes subtalares. Asimismo, también, cuando vemos en la literatura, no hay mucha información acerca de la incidencia y lesión del nervio sural con estos abordajes. Pero, ¿por qué se producen estos fenómenos? Entre otras cosas, se producen por el momento o el timing cuando nosotros decidimos operar. Cuando nosotros decidimos operar a través de un abordaje mínimamente invasivo antes del 6º día, como en este caso, definitivamente vamos a tener un aumento del riesgo de lesión del nervio sural y complicación de heridas operatorias. ¿Por qué? Básicamente por el edema. Por el edema que vamos a tener que enfrentar al momento de hacer el abordaje. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros esperamos, como en el abordaje lateral, 2 semanas, esperamos a tener un signo de pliegue positivo para desarrollar este abordaje? También es probable que quedemos expuestos a complicaciones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una manipulación exagerada a través de un abordaje pequeño, que nos va a producir dificultad en la reducción final y finalmente también un mayor estrés en los tejidos blandos. ¿Cómo evitamos en general una lesión del nervio sural? Confinando nuestro abordaje al borde anterior del malleolo lateral para proteger el ramo del nervio sural, como se muestra en la figura. Entonces, cuando nosotros deseamos hacer este abordaje, vamos a colocar al paciente en el cúbito lateral, como en este ejemplo. Vamos a hacer un abordaje, como hemos mencionado, directo. En general, como vemos en la foto superior, debemos tratar de evitar la sección del nervio del ligamento peroneo calcáneo, aunque no se ha descrito inestabilidad cuando este es seccionado, probablemente por un proceso de cicatrización. La disección es subperióstica por debajo de los peroneos, lo que nos va a permitir luego hacer el deslizamiento de las placas. La disección debe darse entre la almohadilla grasa y los tendones, por debajo de los tendones peroneos, y elevarlos para permitir la exposición de la pared lateral. La reducción de la fractura tiene 4 pasos. La primera, el paso 1, es la reducción de la pared medial. Para esto vamos a echar mano de diferentes instrumentos para desimpactar, un spreader como en este caso, por ejemplo. Vamos a utilizar clavos temporales para fijar la pared lateral cuando esto es inestable. La sugerencia es pasar los clavos transtalares para permitir luego la libre manipulación de la tuberosidad posterior. En este caso no lo hicimos así, pero estabilizamos la pared medial, para luego, en el paso 2, hacer la reducción de la tuberosidad calcánea. Y en este caso, podemos utilizar clavos de tipo Chance transfixiantes para reducir sobre todo las deformidades en varo y corregir también la altura. Una vez que hemos pasado por esta situación donde luego de hacer la reducción de la tuberosidad posterior, vamos a continuar la estabilización con clavos temporales, como en este caso hemos conseguido con un clavo transfixiante alinear la tuberosidad. Vamos al paso 3, que es la reducción directa de la articulación subtalar. Este abordaje tiene la ventaja de que nos va a permitir una visualización directa. Vamos a empezar con el fragmento medial y luego pasar al aspecto lateral de la articulación. En este caso estamos usando un injerto óseo que se puede indicar en casos de gran conminución, pero obviamente que esto no es necesario ni obligatorio. Vamos a fijar directamente la superficie articular subtalar. Se pueden utilizar tornillos convencionales, tornillos de 2.7, tornillos sin cabeza, ocultables, de rosca total. En general, yo siempre recomiendo hacer una fijación primero directa de la subtalar con los tornillos en compresión interfragmentaria y luego apoyarnos del uso de las placas. La placa será la que nosotros hayamos elegido, anatómica, si es que tienen a la mano ese material, y lo que se sugiere es por lo menos tener un tornillo en cada sección de la placa, tanto en la zona posterior, anterior e intermedia, ¿no? Pero en realidad el número de tornillos va a ser determinado por la experiencia o
necesidad de cada cirujano, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, bueno, obviamente tenemos que verificar el alineamiento. El primer tornillo que siempre colocamos es un tornillo que nos permite adherir la placa a la pared lateral, es un tornillo compresivo, y que nos ayude también a mantener el alineamiento de la tuberosidad. Siempre verificar que nuestros tornillos, el más importante, que irá al sustentáculo tali, vaya en exacta posición, porque es importante evitar la penetración de los tornillos de la subtalar y también evitar que nuestro tornillo vaya a pasar del sustentáculo tali y provocar luego molestias a nivel tendinoso. En general, como había mencionado, la tasa de daño neurológico de nervios craneos o sural y tanto de infecciones superficiales es menor en el abordaje subtalar, aunque hay algunos factores a tomar en cuenta cuando los comparamos con el abordaje lateral. Como mensaje para la casa, en cuanto al abordaje subtalar, las fracturas de calcáneo deben ser consideradas fracturas articulares y complejas. Su evaluación debe incluir siempre estudios tomográficos de manera obligatoria. Existe una variedad de abordajes y estos deben ser personalizados de acuerdo a la complejidad de la fractura y experiencia del cirujano. Debemos estar familiarizados con las técnicas de reducción directa e indirecta, y debemos siempre tener un timing adecuado para escoger cuándo operar, un manejo cuidadoso de las partes blandas y reconocer patrones especiales articulares o componentes de inestabilidad o situaciones de emergencia. Bueno, esta es la charla que yo les traía en cuanto a abordaje subtalar. No sé si haya preguntas o discusión. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Alexis, por la presentación. Y bueno, ahora dejamos el foro abierto para las preguntas. Hay una pregunta acerca, súper importante, y hay una evidente, respondiendo a la pregunta que tenía Pedro, si hacer en algún paciente dejar de utilizar el arco en C. Yo creo que hemos llegado a la conclusión de que fracturas de este tipo son muy difíciles de atender sin el uso de la fluoroscopía. Una pregunta para los dos que nos hace Santiago López es si es que ustedes han tenido algo neurodistrofia, alguna enfermedad relacionada a dolor complejo, y ver cómo lo manejan, ¿no? Pero la pregunta para los dos, de cómo manejan, si han tenido estos casos de distrofia simpático-refleja, cómo lo han manejado, de quién se soportan. Yo creo que los dolores complejos regionales o la distrofia simpático-refleja es un fenómeno más frecuente de lo que nosotros quisiéramos y pensamos que existe en la práctica traumatológica, ¿no? Va a depender mucho, creo yo, de factores genéticos, de la severidad del trauma, del manejo quirúrgico que se pueda dar al paciente, de las complicaciones, infecciones, procesos inflamatorios. En general es, yo creo, multifactorial, pero hay un factor genético determinante, creo yo, en este tipo de pacientes. En general, nosotros siempre estamos atentos a la presentación de cuadros de dolor atípico, persistentes o con componentes neuropáticos, habiendo descartado causalidad, o sea, causalgia. Si yo tengo la seguridad de que no he provocado daño iatrogénico o daño inadvertido de una estructura neurológica, yo podría estar enfrentando un cuadro de este tipo. Nosotros en el servicio lo manejamos multidisciplinariamente. Podemos nosotros iniciar el uso de neuromoduladores de manera temprana ante la sospecha, pero básicamente en nuestro caso tenemos una unidad de dolor que trabaja cerca de nosotros, así que nos apoyamos de ellos siempre, ¿no? Y si tenemos algún paciente con antecedente de neuropatía, a veces hacemos manejo 360 grados con ellos, ¿no? El paciente ingresa a sala de operaciones impregnado de neuromoduladores, son sometidos a anestesias multimodales, anestesia con bloqueos más epidural, previo al procedimiento quirúrgico, hospitalización prolongada y uso de bombas de infección continua en el manejo de dolor postoperatorio. En general, es como lo manejamos nosotros.
Hay ahora también pacientes, no sé si se han fijado, ¿no? Pacientes que uno los ve y ya como que sospechamos que este paciente va a ser una distrofia, ¿no? Hay personalidades asociadas a esto, ¿eh? Claro. Pero, y bueno, el manejarlo es muy complejo, ¿no? Incluso hay factores emocionales fuertes, ¿no? Que están asociados y dirigirlos a un tratamiento ¿qué le digo? Psicológico, psiquiátrico, a veces hasta es mal tomado. Pero, ¿qué hacemos, qué buscamos nosotros en el tratamiento sabiendo esto, ¿no? Porque no es raro, ¿no? Es relativamente frecuente. Yo pienso que uno de los principales ayudantes en evitarlo es la movilidad y el apoyo progresivo precoz, ¿no? La movilidad de las articulaciones que estén buenas, que se muevan a plenitud. El tobillo, que se mueva, ¿no? Los dedos, que se muevan. Y poner el pie al piso apenas se pueda. No estamos hablando de carga progresiva, de carga total, ¿no? Sino sentado, poner el pie al piso, sentir el piso, ¿no? Porque entre más, es lo que hemos observado, entre más lo protegemos, va peor, ¿no? Obviamente con las consideraciones del trazo y la estabilidad que damos, ¿no? Entonces, esa parte es la que hemos visto que más nos ayuda a evitar que esto progrese, ¿no? En pacientes que no tienen un fondo fácilmente identificable, ¿no? Eh, Interesante, bueno, las respuestas bueno, en algunos casos yo creo que es importante evaluar al inicio del paciente, porque a veces lo bloquea. La asociación también es muy importante. Hola. Luis, tienes problemas de conexión. Sí, ¿estamos? Ya. Creo. Y bueno, y es importante escuchar las posiciones de Alexis, que trabaja pues, en una clínica donde el grupo multidisciplinario y a veces tal vez el manejo hospitalario que nos habla Pedro, pues y los puntos de vista a tener en cuenta son muy importantes. Adicionando a estas preguntas, hago una pregunta para Pedro, que habló del abordaje lateral ampliado postquirúrgico. La doctora Guzmán nos pregunta acerca del uso del sistema VAC, si usted has utilizado algún apósito importante como para prevenir el daño de las heridas, de repente si, un sistema VAC de manera preventiva, no sé, algo de ello, si Sí, tienes... sí, sí, sí. Inicialmente lo usaba de rutina, ¿no? Lo usaba de rutina hasta que, bueno, no habían los VACs. En el hospital sabes que tenemos ondas de muchos VACs y pocos. Estamos hablando ya de licencias, ¿sí? Sí, entiendo que esa era a eso Sí, iba a la pregunta de claro, la... sí, no, el sistema VAC Creo que es no, un. muchas veces como profiláctico en ese tipo de heridas que suponemos que van a tener algún inconveniente. Yo creo que la pregunta de la doctora Guzmán es si lo usas un back prevena profilácticamente. Ok, sí tienes razón, Santi, gracias por la aclaración. Como profiláctico, el VAC no. No, como profiláctico no. Pero sí, bueno, los sistemas de succión para evitar hematomas los usaba inicialmente, ¿no? Ahora ya no los uso, ¿eh? No los uso y básicamente cierro la herida y no la abro 10, 14 días, ¿no? Eso es lo que suelo hacer. Ya no uso sistemas de succión de rutina, ¿no? ¿Algún tip? También nos pregunta, yo creo que el doctor Alexis nos dejó algunos datos acerca de la incisión eh, o si hay alguna recomendación adicional acerca de la incisión. eh, no, creo que esto está dirigido para Pedro, acerca de alguna recomendación clara para no afectar los dermosomas, Pedro, en el abordaje lateral. Sí, generalmente los sufrimientos suelen ocurrir en el vértice, o sea, en la curva de la incisión, ¿eh? Esa es la zona más común. Eh, pero a veces nosotros, siguiendo las recomendaciones de los abordajes, dice, ¿no? Un abordaje paralelo al tendón de Aquiles y dirigido a la base del quinto. Nosotros hemos visto que
ese abordaje a veces no nos deja ver la tuberosidad anterior, no nos deja ver mucho. Entonces, solemos hacer una inclinación hacia arriba, ¿ya? Y esto sí nos deja ver casi por completo el calcáneo sin mayor tensión. Ese es un detalle importante, ¿eh? Y esa zona no es de mucho sufrimiento. Y si por allí ocurriese, no tenemos eh, metal, o sea, no tenemos el implante por allí cerca. Y casualmente el aductor digiti minimi está por allí, entonces también nos protege esto. Luego, la inclinación hacia arriba va asociada también a la forma del calcáneo. El calcáneo tiene una inclinación, no es paralela al piso. Entonces, el abordaje paralelo a veces nos expone mucho la musculatura, que no nos sirve de nada para hacer el tratamiento. Entonces, el inclinarnos hacia arriba sí nos favorece el ver mejor, el hacer menos tensión de las partes blandas, ¿no? De repente, y hacer un menor abordaje en longitud, ¿no? Porque a veces queremos ver la parte de la tuberosidad anterior, tenemos que extender más el abordaje para poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces, las modificaciones de la inclinación del brazo inferior de la incisión son perfectamente razonables, ¿eh? Pedro, y una pregunta respecto al abordaje. Cuando haces la incisión, ¿el bisturí va de la piel hasta el hueso directamente? Sí, es algo que es clarísimo, ¿no? Es piel a hueso, una sola incisión. Cuando estamos creyendo que ya nos estamos acercando al sural, si tenemos sospecha que esté por allí, ahí ya nos ascendemos, ¿no? Y no cogemos la piel, o sea, la capa superficial, la pinza, cuando hacemos la elevación, porque ahí sí usamos la pinza, cogemos la parte grasa, no cogemos piel para poder levantar, para poder traccionar. La parte grasa, una sola vez o dos veces y levantar, 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 levantar. Y de repente a veces los residentes dicen que estoy un poco psicótico con eso, ¿no? Pero, o hay ayudantes que aparecen por allí nuevos y quieren meter un retractor, ¿no? Quieren meter un coma o un separador, ¿no? Un Faraday para ayudarme a separar, ¿no? Pero no permito que se meta absolutamente nada en el colgajo para evitar la manipulación. No sé si estoy exagerando o no, pero bueno, pues buscamos el mejor estado del colgajo, ¿eh? Okay. Alexis, Pedro, voy a hacer una pregunta muy importante que también nos hace el doctor Ponce y muy directa. Alexis, con el abordaje de seno del tarso, ¿cuándo los haces apoyar en promedio? Y Pedro, con el abordaje que explicaste, ¿cuándo los haces apoyar? Y teniendo qué consideraciones, ¿no? Para más o menos ver las respuestas, ¿no? Yo creo que los tiempos de carga de peso, ¿no?, son determinados básicamente por el abordaje. Yo creo que yo tomaría en consideración la carga prematura de peso si es que tuviera una reducción anatómica, lo más anatómica posible, con una estabilización completa. En general, yo no los hago apoyar de manera precoz, ni con el abordaje lateral ni con el seno del tarso, ¿no? Muchas de estas fracturas tienen componentes de conminución y pérdida de soporte óseo subcondral, la carga precoz, y hemos tenido algún caso, incluso hace poco hemos tenido que manejar un caso, una pérdida de reducción importante en una fractura manejada con abordaje del seno del tarso, ¿no? El paciente cargó peso a la tercera semana y se perdió la reducción, a pesar de usar una placa bloqueada, ¿no? Más tornillos. Entonces yo creo que va más por ahí que por el tipo de abordaje que podamos usar, en mi opinión. Pedro. Sí, es de hecho dependiente de la estabilidad, ¿no? O sea, si es demasiado con minuta, etcétera, no es conveniente apoyarlo. Ahora, ¿qué dice la literatura? 12 semanas. Ahora, ¿qué tipo de carga? ¿Parcial, completa? Como antes comenté, ¿no? Apenas el paciente tolere sentado pie al piso el tiempo que pueda. Después de la sexta semana, les hago trabajar con balanza, ¿no? Una balanza común y corriente que es a 30 soles. Bueno,
$10, poner el pie en la balanza y empezar a pisar, ¿no? 6 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos, y van avanzando la tolerancia según el paciente pueda, ¿no? Entonces ahí vamos ganando un apoyo progresivo que le va a permitir pararse con muletas, poniendo el pie al piso ya. Y lo que hemos visto justamente es eso, ¿no? Que estos que empiezan pronto, pues, hacen menos hinchazón casualmente, ¿no? Hacen menos cambios tróficos en la piel, ¿no? Entonces, pero obviamente tenemos que estar frente a un paciente que sea, pues, bien obediente, ¿no? Porque hay pacientes que les dices, haga tal cosa y que empiezo a los 50 kilos, ¿no? No, eso tiene que ser un paciente muy juicioso. Muchas gracias, Pedro. Y acá hay una pregunta, mira, muy interesante y que en verdad probablemente algunos van a tenerla, probablemente los que ya lo han hecho, los que tienen mayor experiencia en hacer este tipo de abordaje, ya deben haber resuelto esa pregunta o esas dudas, que es, hace algún tiempo, yo recuerdo cuando estaba en la onda de empezar a hacer, evaluar, me acuerdo de un artículo que fue donde una opinión de un médico que decía que metía un disector para ver si es que podía encontrar una buena reducción por un abordaje minúsculo por el seno del tarso y poder decidir si hacía un abordaje del seno del tarso o abordaje lateral ampliado. La pregunta que hacen en este momento uno de los doctores es, ¿qué pasa si es que tú no encuentras una buena reducción o no te sientes muy cómodo? Si es que en algún momento se te ocurriría hacer otro abordaje para poder, o convertir tu abordaje hacia un lateral ampliado, o si has en algún momento pensado en de repente hacer algo así, una cosa así un poquito... Mira, yo creo que el abordaje subtalar es aplicable, lo puedes aplicar a la mayoría de fracturas interarticulares respetando el tiempo de 7 a 10 días para realizar el abordaje. El tema es que si no estás seguro de que vas a poder reducir la fractura con un abordaje mínimamente invasivo como este, no lo hagas, porque no hay manera de convertirlo. No hay manera. O sea, no vas a poder echar marcha atrás y convertirlo en lateral ampliado. No se puede. De hecho, cuando tú haces el abordaje del seno del tarso, tú vas a tener una buena visualización de la subtalar, puedes ampliarlo y vas a lograr hacer una buena reducción y visualización probablemente de la calcáneo cuboidea, pero no vas a tener, por ejemplo, una visualización adecuada de la tuberosidad posterior. Vas a tener que aplicar definitivamente fluoroscopía para su reducción y técnicas indirectas de reducción. Ya de ahí estás partiendo de que si no hay experiencia, probablemente te vas a complicar y lo vas a complicar al paciente. A mí, no, sí, alguna vez hemos tenido dificultad y hemos tenido definitivamente un mayor tiempo de uso de fluoroscopía, de radiación y tiempo en sala de operaciones, ¿no? Sobre todo cuando son muy conminutas y nos empeñamos en hacer una reducción, ¿no? Anatómica, y a veces sí puede tomar horas inclusive, ¿no? Pero yo considero que si no vas a conseguir o no tienes la seguridad de hacer una reducción aceptable, es mejor no hacer el abordaje, ¿no? Es mejor hacer el lateral ampliado. Yo creo que han sido bastantes preguntas muy interesantes. Hay algunas que tal vez ya hemos respondido acerca del manejo de las heridas. Y bueno, para terminar un poquito acerca del perioperatorio, porque veo muchas preguntas acerca del uso de antibióticos, el uso de tratamiento antitrombótico, cómo manejan bueno, cosas adicionales alrededor de una cirugía, ¿no? Como lo que les acabo de mencionar. En antitrombótico, yo personalmente no lo uso en el postoperatorio de estos pacientes, ¿no? Sí, de rutina en Aquiles, por ejemplo, todos, pero en estos no. No he encontrado evidencia de ello, ¿no? Lo que sí está usando, como vieron en la presentación, el ácido tranexámico, ¿no? Una dosis justo al retirar el torniquete, ¿no? Justo antes de retirar el torniquete, es lo que estoy usando, ¿no? Después, medicación, nada. Antibiótico profilaxis, de rutina cefazolina, ¿no?
y se van de alta pues al día siguiente, ¿no? Los pacientes como. Y, otra cosa que siempre hago, no sé si Alexis lo hace, bueno, yo siempre les pongo férula a todos les pongo férula, básicamente por manejo de dolor, ¿no? Nosotros sacamos a los pacientes de sala de operaciones con una férula posterior, básicamente antálgica, la cual retiramos al momento de la primera curación. Nosotros lo citamos hasta el 7º y 10º día para realizar la curación. No utilizamos antibióticos de rutina, solamente manejo profiláctico con una cefalosporina de primera generación, una dosis 30 minutos antes del procedimiento y otra dosis si es que excede la 4ª hora. Y nosotros sí les damos tratamiento antitrombótico porque hemos tenido pacientes que por diferentes razones han tenido, no necesariamente con fractura de calcáneo, en general. Nuestros pacientes sí reciben tratamiento antitrombótico rutinario, ¿no? Y bueno, eso es el manejo. Nosotros también creo que es importantísimo ver cómo manejamos este manejo perioperatorio, que es súper importante porque podemos hacer una reducción muy anatómica y al final terminar con otro tipo de problemas. Yo creo que ha sido una reunión muy agradable. Gracias, Pedro. Gracias, Alexis. Les Gracias. agradezco la disposición de Gracias, estar con gracias. nosotros. Y gracias a Santiago y a Ricardo, porque bueno, ha sido unas reuniones con algún tiempo y muy amable pues, por la invitación a todo el grupo de cirujanos de pie acá de Perú. Gracias, Flamesí.